Bien, en honor al tiempo vamos a comenzar nuestra reunión. Todavía hay algunas personas que se van a ir uniendo a medida que vamos avanzando. Veo varias personas que están en sala de espera y poco a poco ya las vamos a ir incorporando en nuestra sesión didáctica. Bien, estimadas y estimados profesores de la Redu Lagos, equipo de la Escuela de Pedagogía de la Universidad de los Lagos, tengan ustedes muy buenas tardes. Para dar inicio a la capacitación orientada a las metodologías activas de aprendizaje, solicitamos a todos y todas los participantes, por favor, silenciar sus micrófonos. Señalar que esta capacitación emerge de las reuniones de la Redu Lagos, por lo tanto está orientado a todos los docentes de los establecimientos educacionales, de vuestros establecimientos educacionales que participan de la red. La metodología que utilizaremos consta de 3 partes. Primero, habrá una exposición de nuestro invitado respecto de las metodologías activas de aprendizaje. Posteriormente, daremos paso a preguntas y apreciaciones que emerjan a partir de esta exposición. En ese momento, el chat y el micrófono se encontrará disponible para ustedes. Para cerrar, solicitaremos ingresar al sitio web www.menti.com para responder la pregunta que se señala en este espacio virtual. A continuación, quisiera dejar con ustedes a la subdirectora de la Escuela de Pedagogía, la señorita Henriette Carrasco Venturelli. Por favor, Henriette. Gracias, María Jesús. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, como siempre, es un placer tratar de acercarnos a los establecimientos educacionales con las necesidades y los requerimientos, ¿cierto?, en este trabajo mancomunado que llevamos hace algunos años de la red de establecimientos, y en la cual existe una mesa específica de capacitación. Y ahí es donde Vania ayuda a coordinar y levantamos las necesidades en conjuntos de las capacitaciones que los establecimientos nos han solicitado. En este año ya vamos en la segunda, así que espero que para ustedes sea un espacio muy importante, que les saquen el mayor de los lustres. Agradecer a nuestro colega Franco, que va a ser hoy el que va a estar con ustedes para compartir, ¿cierto?, y entregar el mayor de las herramientas posibles. Así que espero que sea una exitosa tarde de muchos aprendizajes y que podamos llevar, ¿cierto?, a nuestras aulas. Así que eso, muchas gracias, María Jesús. Ok, muchas gracias a ti, Henriette. Para continuar, quiero presentar al profesor Franco Millán. Muchos de ustedes lo conocen, pues él forma parte de la Redu Lagos. El profesor Franco Millán es magíster en educación, mención en gestión directiva escolar. Ha ejercido como profesor de artes musicales en todos los niveles del sistema escolar, en contextos tradicionales, salones multigrado y de metodología Montessori. Actualmente es coordinador de prácticas pedagógicas y académico de la carrera de Pedagogía de Artes en la Universidad de los Lagos. Profesor Franco, por favor, el espacio es suyo. Gracias, María Jesús. Gracias también a Henriette por la presentación. Muy buenas tardes a todas y a todos los colegas. Es un gusto verles a todas y a todos ustedes a través de la pantalla en esta oportunidad. En algún momento ya nos volveremos a encontrar de forma presencial. Entregarles a todas y a todos ustedes el caluroso saludo y el afecto y la empatía de todos aquellos que estamos en estos momentos llevando sobre nuestros hombros esta responsabilidad de hacernos cargo de la educación y tener que estar lidiando con tanta adversidad. Nos ha puesto a todos a pruebas en este momento histórico de nuestras vidas. Así que muchas gracias por la convocatoria, bienvenidas y bienvenidos a todos. Voy a empezar a compartir pantalla para presentarles la exposición. Si me pueden confirmar. Sí, podemos ver pantalla. Perfecto. Por acá entonces. Bueno, lo que nos convoca esta tarde es conversar acerca de las metodologías activas del aprendizaje, haciendo una aproximación al enfoque ABP, aprendizaje basado en proyectos, y al enfoque ABR, aprendizaje basado en retos. Digo que es una aproximación porque ciertamente una jornada, por muy extensa que sea, no basta para transformarse en un experto en desarrollos de metodologías activas del aprendizaje.
pero es importante poder hacer una bajada conceptual de qué se trata, de qué estamos hablando cuando utilizamos los conceptos, y poder establecer qué es y qué no es, y así ir reafirmando algunas creencias o desmitificando algunas convicciones que pueden ser un tanto erróneas al respecto. Entonces, ¿qué son las metodologías activas? De forma bien somera, todo modelo centrado en interacciones sociales entre los estudiantes y en la construcción activa del conocimiento. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje bajo la perspectiva de metodologías activas conlleva el trabajo colaborativo siempre. No se hacen metodologías activas cuando uno desarrolla actividades individuales con los estudiantes, sino que se organizan en grupos de trabajo donde todos se apoyan y trabajan, no como un trabajo grupal cualquiera donde uno se encarga de una parte del trabajo pero desconocen los aspectos que les tocó al otro compañero, sino que todos tienen un dominio del tema y cada uno aporta a él en base a sus aptitudes, a sus competencias propias. Por lo tanto, el proceso de aprendizaje se hace de forma simultánea y colaborativa, en interacción. Algunas características generales. Las y los estudiantes ya no son solo receptores de conocimiento como lo es en los enfoques clásicos. Los enfoques clásicos plantean que es el profesor el que es el depositario de conocimiento, así como lo plantea, por ejemplo, Paulo Freire. Decía, la educación bancaria se trata acerca de que el profesor deposita en estudiantes, y en esa lógica clásica de la metodología de aprendizaje, no hay interacción y no hay participación del estudiante. Entonces todos los enfoques constructivistas tienen cabida y conexión con las metodologías activas, que no son un fin en sí, pero son el medio para lograr estos procesos. Ahora, en el contexto de las metodologías activas, todo aquello que va a ser fruto de aprendizaje o foco de aprendizaje está basado en problemas y posibles soluciones para el mundo real. Por lo tanto, tiene que haber contextualizaciones, y esas contextualizaciones tienen que ver con las realidades de los estudiantes. El docente pasa a ser un guía o mediador en el proceso de aprendizaje por la construcción que se realiza en conjunto. Entonces, no soy yo quien le está entregando la respuesta, la pregunta y la respuesta, sino que lo motivo y lo voy guiando para poder hacer un andamiaje del aprendizaje, pero el que va aprendiendo y el que va descubriendo, el que va creando, el que va sintetizando, siempre es el estudiante en interacción con sus pares. El resultado de aprendizaje se centra en la adquisición de competencias y por ende fomenta procesos cognitivos superiores, lo que le acabo de comentar. Crear, evaluar, sintetizar, todos esos procesos conllevan desarrollo de productos que se evalúan y se analizan en conjunto y no por partes. La clave está en transformar los criterios de evaluación del currículo correspondiente en retos o problemas ligados al contexto. Y estos se van a resolver en trabajos en equipo. Esos son elementos comunes que tienen todas las metodologías activas. Vamos a ver que cada una de ellas resuelve estos elementos y características de forma particular. Algunos ejemplos de metodologías activas. Ustedes vayan viendo ahora qué de esto conocen, qué han hecho, qué no han hecho. A veces pasa que uno cree que hace algo y resulta que lo que uno piensa que hace no es realmente lo que está haciendo, es otra cosa, y al revés. A veces uno hace cosas sin saber qué es lo que realmente está haciendo. Entonces, dentro del conjunto de metodologías activas, estas son solamente algunas, hay muchas otras más. Los estudios de caso, por ejemplo. Yo puedo trabajar estudios de caso de manera presencial y los puedo trabajar a través de plataformas online. Y en este caso la plataforma online no es la metodología activa, para que quede bien claro, sino que es el medio, es la plataforma a través de la cual yo voy a utilizar la estrategia, y la estrategia va a ser el estudio de caso.
El estudio de caso, por ejemplo, podría ser a través de un texto literario o a través de un video. Y son estrategias distintas para plantear el estudio de caso, pero dentro de lo que se conoce como la metodología de estudio de caso, cumple ese objetivo, el mismo objetivo. El Flipped Classroom, que es la clase invertida, donde, por ejemplo, usted entrega al estudiante el contenido teórico, el componente teórico, aquello que tiene que ver con lo conceptual, pero para que él lo estudie en tiempos posteriores distintos a la clase presencial, porque la clase presencial se enfoca en actividades prácticas. Generalmente uno lo hace al revés, uno parte y le da más tiempo a las soluciones teóricas en la clase presencial y da las tareas para resolver, que es el proceso práctico, todo lo que tiene que ver con el aspecto procedimental del conocimiento, para que se haga en horarios posteriores. Bueno, esto plantea lo contrario. El aprendizaje basado en problemas, hay hartas similitudes entre el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Tienen algunas características que los diferencian, pero en sí comparten más similitudes. El aprendizaje más servicio, que hoy en día se está instalando bastante, sobre todo en el contexto de educación superior. Sin ir más lejos, la carrera de Pedagogía en Arte está en estos momentos vinculando una de sus asignaturas con respecto a que el producto de evaluación, aquello que va a tributar para el estudiante como un insumo evaluativo, al mismo tiempo sea un producto que brinde un servicio real, o sea, que tenga un uso en un contexto real. Estamos vinculados a través de eh, la fundación que se encarga de, ¿cómo se llama esto? Ese fue el nombre. Cuando hay profesionales que postulan Servicio País. Estamos vinculados ahora con Servicio País para un proyecto que se va a ejecutar en Quellón, donde pidieron ayuda para poder elaborar material didáctico para niños que pertenecen a un campamento que se va a erradicar porque ahora le construyeron casas, se van a ir a una población y hay un proyecto de intervención social que está asociado, valga la redundancia, a ese proceso, y nuestros estudiantes dentro de una asignatura van a aprender a elaborar un material didáctico pero con un objetivo real. Todo eso se enmarca dentro de las estrategias de aprendizaje más servicio. La gamificación, por ejemplo, cuando ustedes utilizan juegos de distintos tipos, estamos hablando de juegos analógicos y juegos digitales, o sea, videojuegos, con utilidad pedagógica. El mismo Mentimeter, el Kahoot que se está utilizando harto ahora. Y bueno, las metodologías activas que nos convocan en esta tarde son el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje basado en retos. Elementos en común que cada una de las metodologías activas tienen en relación a cómo se va a evaluar el proceso. En todas las metodologías activas se prioriza la evaluación formativa. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no solamente estoy evaluando el producto final, no estoy haciendo un proceso en el cual después de un determinado tiempo yo solamente hago una calificación. No se comprende la evaluación como sinónimo de calificación en estos enfoques, sino que se evalúa todo, el inicio, se evalúa el proceso, cómo se fueron resolviendo y cómo fueron adquiriendo competencias el grupo de estudiantes. Y todo eso es sujeto a evaluación y cada uno verá si es que va a transformarlas o no en calificaciones. Una buena estrategia también hacerlo así. De un mismo producto, sacar 2 o 3 calificaciones porque vamos a ir evaluando etapas del proyecto y no solamente el final. Y depende de una u otra estrategia aquello que se va a acomodar de mejor manera o no. Fomenta la autoevaluación y la evaluación basada en la observación continua del proceso. Pautas de observación directa aquí se ocupan muchísimo porque hay que estar chequeando. Bueno, las listas de cotejos también sirven para eso. Usted mide ausencia o presencia en cuanto a la concreción de estas competencias.
La expresión oral, muchísimo trabajo de exposición, trabajos de investigación digitales o análogos, insisto, trabajos cooperativos, todas comparten esta característica, puede ser a través de debates, y hay otras alternativas también para poder desarrollar procesos evaluativos de trabajo en este tipo de enfoque. Ahora, el aprendizaje basado en proyectos. Yo voy a hacer llegar a todos ustedes la presentación, porque aquí está, yo incluí algunos links en esta presentación, pero en función y en honor al tiempo que tenemos, en lugar de ir revisando todos los links, yo prefiero enviarles esto para que ustedes tengan el tiempo y puedan ir revisando con calma, ¿ya? Ahora, una pequeña definición de de qué hablamos cuando hablamos de metodología basada en proyectos, porque metodología basada en proyectos no se trata única y exclusivamente de que ustedes, profesores y profesores, van a implementar un proyecto o van a diseñar un proyecto que a veces se malinterpreta y basta y sobra. No, esto tiene características particulares específicas y que hay que comprender. Es una metodología en donde los estudiantes adquieren conocimientos y habilidades trabajando en un tiempo extendido. Van a investigar o van a responder preguntas y desafíos complejos. Pero estos desafíos y estas preguntas, insisto, tienen que ser interesantes y tienen que estar contextualizadas, o sea, tienen que venir desde la vida real. Y por ende no son un fin, sino que es una manera de empoderar al estudiante, de hacerlo partícipe del proceso de construcción del aprendizaje. Tiene pasos, obviamente, pero los pasos que se proponen para el trabajo de proyectos que van a elaborar los estudiantes, porque eso es algo muy importante que tener claro con el ABP, son los estudiantes los que generan el proyecto, no es el profesor o los profesores. Por lo tanto, son ellos quienes tienen que establecer cuáles son los pasos. Ellos tienen que aprenderlos y seguirlos y desarrollarlos, porque el proyecto nace y se desarrolla y se llega a resultados a través del trabajo exclusivo de ellos. Por lo tanto, parte con el planteamiento del problema, el desafío que se va a trabajar. Luego el proceso, o sea, la investigación sostenida que va a haber en el periodo determinado. Recuerden que esto tiene un periodo de extensión que tiene que ser limitado, no puede durar el proyecto un semestre completo tal vez, porque hay otras preguntas, hay otros problemas que resolver también. Por lo tanto, si uno va a estar el semestre completo en un proyecto, probablemente no va a dar cobertura a muchos otros más que se puedan ir generando. Entonces, pero bueno, también puede ser que suceda lo contrario, que un proyecto que se alargue en extenso permita eh, plantear otras interrogantes, otras preguntas que den paso a nuevos temas que se tendrían que comenzar a trabajar en forma diversificada, pero en paralelo. Bueno, esto tiene que concluir en algún momento con la resolución, darle las respuestas a la pregunta que se planteó al inicio. Si es que fue un proyecto de creación, producto final, entonces aquello que es tangible debería ser presentado en algún momento. Y esa presentación se hace con una publicación o la comunicación. Ese es el hito que marca el cierre de la actividad. O sea, cuando tú como grupo, como colectivo, presentaste los resultados de tu investigación. Una forma de abordar es a través del objetivo, perdón, una forma de abordar el objetivo general del proyecto es tomar el contenido específico propuesto en el currículum. Usted agarra uno de los contenidos específicos y eso lo transforma en pregunta, una pregunta desafiante para el grupo de estudiantes, y en base a eso parte el proceso de investigación. Es una estrategia. Otra forma de generar temáticas de investigación es establecerlos desde los criterios de evaluación y transformarlos en problemas a resolver. Cuando usted establece los criterios de evaluación en su instrumento, eso se desglosa en distintos indicadores. Por lo tanto, cuando uno toma el indicador, hace el ejercicio inverso a cuando lo establece desde el objetivo de aprendizaje. Y llega igual a un problema que se puede resolver. Ahora, también puede un proyecto nacer desde propuestas guiadas por el docente
o también pueden ser propuestas que puedan hacer desde los estudiantes. Por supuesto, como es una metodología activa, se prioriza que sea el estudiante el que participe y sea lo más activo posible dentro del proceso. La única salvedad siempre es que esto tiene que vincularse con los objetivos de aprendizaje. No pueden plantear los estudiantes, obviamente, contenidos o temáticas que no van a tributar al objetivo de aprendizaje que se espera para el nivel correspondiente. Ahora, lo que sí hay que definir, y se hace entre todos, profesores y grupos de estudiantes, es el producto final. ¿Cómo se va a presentar el producto final? Porque ahí también hay distintas estrategias. Ahora, si yo, por ejemplo, establezco que voy a presentar esto en un video, si esto va a ser un informe escrito, si va a ser a través de un medio digital, podría ser un blog o una página web interactiva, cápsulas educativas. Cada una de estos productos solamente es un depositario. El producto en sí no es la metodología. O sea, si yo declaro, por ejemplo, que yo hago y utilizo metodologías activas porque estoy utilizando cápsula educativa, no es así. Porque yo podría estar usando la cápsula educativa para hacer una clase expositiva. Entonces estoy utilizando un medio audiovisual para una estrategia tradicional. No sé si se comprende, pero es para hacer la diferenciación entre qué es y qué no es cuando hablamos de las etapas y de los recursos y de los productos que se pueden trabajar. Bueno, productos concretos importantísimos porque si yo, por ejemplo, trabajé con un grupo de estudiantes y los estudiantes hicieron un invernadero, el invernadero es un producto concreto. Se va a ver el resultado cuando se vea la producción que ellos desarrollaron. Y lo que se va a registrar va a ser el proceso, cómo se establecieron los ciclos, las semillas, cuándo se sembró, cómo se hizo el proceso para mantener el riego, las anotaciones de campo, las notas de campo en ese proceso, van a generar productos concretos. Asimismo, cualquier proyecto que se genere desde asignaturas como tecnología, por ejemplo, van a generar productos. Estructura de trabajo en esta metodología. Bueno, la secuencia temporal, hay una secuencia temporalizada de actividades, eso es inherente al trabajo planificado. Usted no puede dejar que el estudiante avance sin una planificación. Así como nosotros planificamos para nuestras actividades, en este caso la secuencia temporalizada de actividades es lo que, lo que tienen que desarrollar los estudiantes y tienen que seguir este plan. No le llamemos planificación para ellos porque esto se simplifica y se adapta hacia el desarrollo de un proyecto que está adaptado para los distintos niveles. Por lo tanto, no es la misma planificación como la entendemos nosotros adultos, pero sí tiene una estructura que mantiene una secuencia que va a llegar desde el inicio hasta el final. La búsqueda y recopilación de la información, por supuesto, el análisis del material, no todo el material que se encuentra sirve para los propósitos de una investigación. Hay que aprender a dosificar y a seleccionar. Luego, si hay mucha información, hay que poder sintetizar ideas. Hay que tener la capacidad o llegar a la capacidad de crear en base a lo que se investigó o de aplicar el conocimiento que se adquirió. Las conclusiones, el objetivo final, la difusión de los resultados o producto creado, y luego sería interesante también incluir y no olvidar que todos estos procesos de enseñanza-aprendizaje tienen que concluir con las reflexiones sobre el proceso completo. O sea, la implementación de una evaluación global donde uno sea capaz de mirar, entendiendo la evaluación como la forma en la que uno puede ir constatando la adquisición de logros, o sea, qué también, cuáles fueron las fortalezas y cuáles fueron las debilidades, dónde están las oportunidades de mejora y bueno, en dónde hay que generar remediales.
Hay que medir también si la pregunta fue o no fue muy significativa. Una buena pregunta para comenzar un proyecto debería ser una difícil de responder. Si la pregunta es muy fácil, la respuesta puede lograrse en una clase o dos clases, eso no sirve. Tiene que ser desafiante, por lo tanto, el proceso final para cerrar es ideal que sea en una evaluación general de la implementación del proyecto. O sea, no solamente evaluar al estudiante, sino que evaluarse uno mismo y evaluar el proceso completo. Y referido a la evaluación, bueno, ¿qué evaluar? ¿Cómo evaluar? ¿Con qué? ¿Cuándo? ¿Y quién evalúa? ¿Qué evaluar? Absolutamente todo. Todo el proceso es evaluable. Ustedes siempre en su ejercicio docente deben evaluar conocimientos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Y ninguno de estos se descuida en estas metodologías. Por el contrario, se potencia el poder ir paralelo desarrollando formas de medir el grado de conocimiento, el grado de capacidades para realizar procedimientos va a lograr, o sea, las habilidades y las destrezas que va a lograr una persona para poder ejecutar ciertas acciones. Y claro, las actitudes, valores, emociones, sentimientos que hay a través de estos procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, eso es lo que finalmente genera que este proceso completo sea o no sea significativo para el estudiante y constituya finalmente un aprendizaje real y no solamente memorístico que se aprendió en una cierta cantidad de tiempo para una calificación y luego se olvidó porque se empezó a estudiar para otra, y así, y así, y así. Eh, por lo tanto, ¿qué estrategias podría yo ocupar para evaluar? Ensayos, se puede hacer exposiciones orales, las pruebas no están descartadas, las pruebas escritas se pueden implementar también como estrategia de evaluación. Ahora, ¿con qué instrumentos de evaluación? Listas de cotejo para el proceso, escalas de apreciación, pequeñas rúbricas. ¿Por qué? Porque una escala de apreciación generalmente es muy buena para medir el aspecto cuantitativo, o sea, el grado de adquisición de una habilidad o de un indicador, el que usted defina dentro de los criterios de evaluación. Pero la rúbrica igual permite, de cierta manera, graduar ese mismo conocimiento, con la diferencia de que en la rúbrica uno tiene un acercamiento mucho más cualitativo, por lo tanto establece de una manera más fidedigna el nivel en el que se adquirieron los logros y más allá de la cantidad, es el qué, el por qué, o el dónde, o el cuándo. Esa respuesta que solamente te da el factor cualitativo de la observación. Por lo tanto, las rúbricas también son muy buenas para poder medir sobre todo las etapas de proceso dentro de los proyectos. Ahora, ¿cuándo calificar? En todo momento, por todas las etapas del proyecto, lo conversaba hace un rato atrás, y no solamente al final. Ahora, ¿de qué manera evaluar esto? O quién evalúa esto, mejor dicho. No solamente el profesor. Eso aquí queda descartado. Recuerde, en estos enfoques usted es un guía. No es el dueño de la verdad y por ende usted tampoco es el dueño de la nota. Eso da mucho poder, siempre ha dado mucho poder, pero también el poder es bueno cederlo y distribuirlo a veces de forma un poco más equitativa. Y en ese sentido, la coevaluación es muy importante, que ellos tengan la posibilidad, como grupo, de ver y de medir el trabajo propio y el trabajo de los compañeros es muy importante. Por lo tanto, la coevaluación con los compañeros y la autoevaluación para poder hacer una vista interior, un análisis de sí mismo de cómo desarrolla el proceso en primera persona, permite también hacer reflexiones importantes respecto a los procesos que han sido vivenciados. El trabajo puede ser realizado por el profesor guía o por un grupo de profesores de distintas áreas. Ahora, hoy en día, con esto de la priorización curricular, yo estoy al tanto de que hay muchas asignaturas que están comenzando a trabajar de manera articulada.
y a mí me parece muy bien que eso suceda. Yo soy un fan de la articulación. Eh, Me gusta mucho porque permite ver el proceso de enseñanza-aprendizaje que viven los estudiantes como un solo proceso y no como un proceso segmentado, aislado. Muchas veces se hacen experiencias interesantes en algunas asignaturas y se quedan en la asignatura y de repente uno podría adaptar esas estrategias o esas experiencias a la disciplina que uno imparte, pero uno no necesariamente la conoce o la sabe porque no la está trabajando y solamente ve los resultados con los estudiantes cuando este proceso ya culminó. Pero si uno fuera partícipe de estos procesos y trabajara de forma colaborativa con el colega de otra área disciplinar, se pueden crear trabajos interesantísimos que tributen de forma simultánea tanto para lenguaje, matemática, tecnología, música, arte, sin ningún problema. El mismo trabajo, el mismo producto, los mismos contenidos entregados a los estudiantes podrían en simultáneo ir contribuyendo a los procesos de evaluación. ¿Por qué? Porque se enfocan desde cada una de las perspectivas disciplinares, pero seguimos hablando de lo mismo. Yo tengo un hijo de 10 años que está en estos momentos en clases, como la gran mayoría de los niños que han tenido la posibilidad de conectarse a clases a través de plataformas online. Eh, y yo revisando los materiales y los contenidos que él está viendo en quinto básico, a ratos me doy cuenta de que, y revisando solamente los libros de clase, de repente aparecen textos en lenguaje, por ejemplo, que aparecen ahí en el libro porque están trabajando comprensión lectora. Y en algunas ocasiones, ojalá siempre fuera así, pero en algunas ocasiones, esos textos tienen relación con los contenidos que se están abordando en historia, quinto, o en ciencias naturales, quinto. Y yo me alegro cuando eso sucede, porque digo, qué bien, porque estás aprovechando de leer el texto que te va a tocar para poder resolver lo que lo que tienes que resolver en ciencias naturales, pero lo estás leyendo de igual en lenguaje y estás reforzando el mismo contenido, pero que está tributando a la adquisición de conocimientos diferentes, está abordado desde perspectivas distintas, cada una en su disciplina, y se está utilizando el mismo producto, que es esta lectura. Ahora, el problema grande es que no siempre sucede, digo, cuando ha pasado, a mí me alegra mucho porque para mí es genial cuando se establecen estas estrategias, pero son experiencias aisladas, no es lo común, o sea, y debería ser todo lo contrario. O sea, si el mismo producto, el mismo contenido fuera abordado en simultáneo, y a veces ni siquiera es por un tema de falta de voluntad, yo no hablo de eso, sino que es falta de organización, ¿no? Porque no se ha conversado, porque no ha habido la suficiente interacción entre colegas, ¿no? O sea, sentarse a trabajar en conjunto, ir viendo, a ver cuáles son los contenidos que tú ves, a ver de qué manera podemos articular esto, ese tipo de acercamiento, al principio cuestan harto, porque requieren de mucho tiempo. Ahí en ese escenario los directivos son los llamados a propiciar el trabajo colaborativo entre colegas. Pero cuando esto ya agarra ritmo y se realiza y hay una práctica, las experiencias pedagógicas son notables. Y hay experiencias. Yo aquí en la misma presentación más adelante voy a mostrarle le voy a presentar algunas experiencias que pude investigar y ustedes pueden después consultarlas con mayor detalle incluso se pueden poner en contacto con esos establecimientos porque son casos dignos de un estudio de caso. Ahora, las evaluaciones en conjunto por áreas se pueden hacer en este contexto, se pueden hacer pruebas estandarizadas, una misma prueba, y que puede estar basada en los hallazgos que se realizaron. Entonces, por ejemplo, si un grupo de estudiantes realizó un proyecto, y ese proyecto fue hecho, por ejemplo, entre el profesor de lenguaje y el profesor o la profesora de ciencias sociales,
La prueba puede tener contenidos que tributen para un área y contenidos que tributen para otra, y por lo tanto, la misma prueba sirvió para calificar en un área y sirvió para calificar en la otra. Por eso digo, no hay que demonizar ningún tipo de estrategia de evaluación. Todas pueden ser utilizadas siempre y cuando se adapten a los contextos. Ahora, hay algunos elementos propios de cada disciplina. Hay ciertos contenidos que solamente son disciplinares y que no tienen ningún grado de acercamiento con otras disciplinas. Bueno, la solución ahí es abordar ese contenido específico en modalidad seminario, que en el fondo es evaluarlo de manera, de manera personal, o sea, sin hacer el trabajo articulado con la otra asignatura. Y eso se soluciona, pero eso son contadas las situaciones. La mayoría de los trabajos de proyectos que se hacen a través de esta metodología funcionan bastante bien, se adaptan bastante bien al trabajo articulado entre distintas áreas entre las distintas asignaturas, me refiero. Por lo tanto, se genera un trabajo de integración curricular. Entonces, cuando se juntan los profesores a planificar, ya no lo van a hacer cada uno por su cuenta, sino que se pueden articular por áreas de trabajo. Hay algunos ejemplos, estos no son todos, no son los únicos, yo aquí no estoy presentando ningún absoluto. Todo esto se puede presentar de la forma como lo estoy exponiendo en este momento, pero está todo, es todo adaptable a distintas realidades y cada colegio tiene un contexto único y en cada uno esta estrategia y estas formas de organización se tienen que adaptar en base a la realidad personal de ese establecimiento. Ahora, la articulación de contenidos por objetivos de aprendizaje mediante lo que se está viendo en lenguaje, historia y arte. Cuando digo arte estoy hablando de artes visuales y también de música. Otra área que podría organizarse, por ejemplo, las ciencias naturales, biología, química, pensando en los niveles superiores, las matemáticas, tecnología. Bueno, como les señalaba, todo esto involucra mucho tiempo al inicio. Cuando esto ya está andando, ya no es tanto. De hecho, el distribuir, el balancear el trabajo, incluso a rato, cuando ya hay un ritmo y un fiato entre el grupo de trabajo, estamos hablando de grupo ahora, pero no de estudiantes, ahora grupo de profesores, facilitan mucho más los procesos, porque está asignándole a cada uno una responsabilidad distinta, cada uno se hace cargo en su expertise disciplinar de algún aspecto diferente, por lo tanto se distribuye. Ahora, no significa que el de lenguaje va a pasar todo lo que tiene, y el de ciencia todo, y no, porque tienen que ir consensuando para ir haciendo un trabajo balanceado para el estudiante. Por eso digo que en lugar parece ser más carga que ayuda, pero si usted le da un giro a esto, es menos trabajo, porque hay que encontrar los puntos en común y trabajar en base a la concreción de objetivos. Así que ahí la palabra clave, vuelvo para atrás, trabajo colaborativo. Así como uno le pide al estudiante, recuerden, esto se centra en que el estudiante trabaje de forma colaborativa. Ahora, yo no le voy a pedir al estudiante algo que yo como profesor no estoy dispuesto a hacer. Por lo tanto, si yo le estoy pidiendo al estudiante que haga trabajo bajo esta modalidad, por supuesto que si yo tengo la posibilidad como profesor adulto de hacerlo, también debería dar ese ejemplo. Y los resultados, insisto, son espectaculares. En algún momento de mi historia profesional, yo elaboré propuestas de intervención que tenían que ver con articulación de actividades desde la asignatura musical, que es lo que yo desarrollé durante muchos años en el sistema escolar. Y en base a eso, en alguna oportunidad yo establecí estrategias desde la música, y lo hice desde esa perspectiva, hacia las distintas asignaturas. Por lo tanto, yo establezco acá en algunos ejemplos algunas muestras específicas de cómo asignaturas que aparentemente no tienen nada que ver,
tienen harto más en común de lo que uno piensa. Ahí ustedes cuando tengan esta presentación en su poder, pueden revisarla con mayor detalle. A grandes rasgos, yo hablo de que es posible establecer articulación entre música y matemática, entre música y tecnología, con actividades, con ejemplos concretos de cómo realizar esas actividades, música y educación física, música y lenguaje y comunicación, música, historia y comprensión de la sociedad a través de los marcos culturales, en música en inglés a través de vocabulario, desarrollo auditivo, pronunciación, música y filosofía, pensamiento crítico. En fin, hay experiencias concretas de que se puede desarrollar y se desarrolla y existen muchos puntos en común. Ahora, yo lo hice desde música porque era la disciplina que yo desarrollaba y desarrollo, pero cada uno, la invitación es a comenzar a pensar cuáles son los puntos desde mi asignatura, desde mi disciplina, que son en común. Bueno, el lenguaje la tiene un poco más fácil porque es una asignatura transversal, igual que matemática. El desarrollo de las habilidades que se aprenden ahí, por supuesto, son articulables a todo el quehacer de una persona, en todos los ámbitos de la vida. Pero entonces hay que contextualizar eso y llevarlo a planos reales, porque esos son los que generan mayor eh, experiencia de aprendizaje mucho más significativa. Algunos ejemplos de experiencias en Chile, ¿ya? Aprendizaje para el futuro de Fundación Chile. Ustedes pueden consultar a través de internet, van a encontrar material ahí y estudios de casos acerca de establecimientos que lo han ido implementando a nivel nacional. Pero hay dos ejemplos, hay dos experiencias que son muy buenas y también los invito a que puedan conocerlas. Incluso si algún director quisiera implementar en su establecimiento un trabajo mucho más articulado, pensando a mediano y largo plazo como estrategia de enseñanza-aprendizaje, eh, le sugiero que se contacte con el director del Liceo Politécnico América de los Andes, de la Quinta Región, porque este es un caso muy particular, este es un establecimiento municipal que hasta no hace muchos años tenía los índices más bajos de resultados SIMSE. Y comenzaron a trabajar con esta metodología en un par de años han ido subiendo su puntuación, aun cuando ese nunca fue su objetivo primario. No hicieron esto con ese fin en mente, sino que una cosa gatilló en lo otro que se fue dando a través de que se mejoraron los procesos de enseñanza-aprendizaje nomás. Es un ejemplo también que da cuenta de cómo se trabaja la inclusión y de lo apropiado que es este tipo de metodología para poder trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales e incluirlos en el trabajo desde sus capacidades y sus características particulares, porque ahora trabajan dentro de un grupo, cumplen una función, tienen un rol, tienen una asignación que está basada en las capacidades de él o ella. Por lo tanto, nadie se excluye aquí, nadie queda fuera. El Liceo Bicentenario Pablo Neruda también de Arica. Ahora, son casos en donde se implementó. Ahora, lo interesante de esto es que ellos mismos, cuando quisieron implementar esta metodología dentro de sus establecimientos, tuvieron que hacer esto mismo que le estoy sugiriendo que haga. O sea, ellos se pusieron en contacto con otros establecimientos que ya lo habían hecho anteriormente, pero ojo, porque tienen que ser establecimientos con experiencias exitosas. O sea, que realmente después de la implementación hayan obtenido resultados que permitan dar cuenta de que esto fue realmente un factor decisivo en el cambio de metodología. Por lo tanto, por eso yo se los dejo aquí para que ustedes puedan conocer esas experiencias, porque de la experiencia exitosa uno tiene un muy buen ejemplo para poder implementar después cuando quiere copiar lo bueno dentro de su contexto laboral. A ver, voy a dejar de compartir mi presentación en este momento y quiero compartir
mi pantalla. Ustedes me dicen si se ve. Sí, estamos viendo. Bien, Ningún gracias. problema, sí. Eh, si ustedes navegan por internet, insisto, los links están todos en la presentación para que ustedes puedan después copiarlos y llegar a estos sitios sin mayor problema. Resulta que el Ministerio de Educación, a través de la plataforma Currículum Nacional, tiene esta página que se llama Chile Aprende por Proyectos. Y si ustedes se dan cuenta, viene un apartado que se llama Recursos, y en Recursos hay recursos para implementación en la escuela y para implementación en el aula. Si yo pincho en implementación para el aula, al lugar que me lleva es un depositorio donde hay proyectos listos, armados, hechos, para articular hacia distintas asignaturas. Mire, por ejemplo, este me gustó a mí. Este se llama Playlist Chile. Yo pincho acá y abro. Y este es un proyecto que articula asignaturas como música, obviamente, estamos hablando de playlist, es porque vamos a elaborar una lista de reproducciones de canciones específicas, plantea el problema, el propósito, y aquí es lo importante, las preguntas. Recuerden, los proyectos en esta metodología parten de una pregunta que sea significativa y desafiante. Y aquí las preguntas están planteadas. Por lo tanto, ustedes pueden escoger una o entregarle la lista a los estudiantes y que ellos escojan una, a ver cuál de ellas van a comenzar a trabajar. Y si se dan cuenta, al lado izquierdo, la columna del lado izquierdo, los objetivos de aprendizaje son interdisciplinares. Tenemos música, lenguaje, Chile y la región latinoamericana. Por lo tanto, ni siquiera es, colegas, que uno mismo tenga que estarse cabeceando, craneándose de cómo llegar al diseño, porque los diseños están. Usted puede tomarlo y aplicarlo, o puede adaptarlos, o puede también hacer el suyo propio basado en sus contextos y sus realidades. Pero es bueno conocer estos materiales y llegar a estas páginas, porque uno se da cuenta de que en realidad hay harto camino avanzado. Uno de repente no los conoce nomás, pero llegar a estos atajos son importantes porque, bueno, insisto, a ninguno de nosotros nos sobra tiempo para crear cosas como esta de la nada. Necesitamos apoyo. Y hay material, por lo tanto, se puede consultar y se puede avanzar relativamente rápido. Hay otras páginas donde ustedes pueden consultar el marco conceptual del aprendizaje basado por proyecto, ¿ya? Que hay uno de Educar Chile. Y pasamos al aprendizaje basado en retos. Lo primero que hay que señalar es que ambos se parecen tanto que a veces se confunden. Yo mismo en algún momento debo reconocer que pensaba, en alguna época de mi vida, que trabajaba mediante la metodología por proyecto, y después con el tiempo me di cuenta de que no, de que yo trabajaba un proyecto a través de la metodología basada en retos. Ahora, ¿por qué la confusión? Porque yo presentaba un proyecto, pero el proyecto nacía de mí, no lo elaboraban los estudiantes. Ahí está la gran diferencia. Ahora, es similar. El enfoque consiste en entregar a los y las estudiantes un reto genérico. Es uno el que se los presenta en esta oportunidad al estudiante. El reto tiene que ser igual de significativo y de desafiante como lo es la pregunta para la metodología anterior, pero aquí uno se las presenta. Ahora, el tema es que como esto es una metodología activa y todas comparten la misma característica, ese reto no lo resuelve uno, lo resuelve el grupo. O sea, se resuelve también de manera colaborativa bajo la guía también del profesor. O sea, yo le entrego el reto y ellos tienen que comenzar a ver cómo lo resuelven. Literalmente es pasarle un cubo Rubik desarmado. La forma en la que en mi experiencia personal yo implementé en alguna oportunidad esta experiencia
fue a través de la concreción de un proyecto de intervención, que era el documento, el diseño del proyecto como tal, era lo que a mí me permitía organizar y planificar secuencialmente las actividades que desarrollaba. Y esto lo hice a través de mi trabajo en el Colegio Montessori, acá en Puerto Montt, que tenía que ver con la orquesta del establecimiento que formé con los estudiantes. Ahora, ¿por qué lo hice de esta manera y no de otra? Porque la orquesta de este establecimiento yo no la formé con los mejores, no hice un casting donde yo seleccioné con quién trabajar. Esta orquesta yo la desarrollé partiendo de mi trabajo de aula con cada uno de los niveles. Por lo tanto, lo que yo enseñaba en la sala de clase tributaba luego con posterioridad a la orquesta que se formaba. O sea, eran los mismos niños que salían desde la sala a la orquesta. O sea, trabajaba con todos. Y trabajar con todos significa también un grado de articulación, ahora una articulación vertical, porque estoy articulando niveles de la enseñanza, estoy articulando un trabajo que tiene que ver con niños y niñas de primer ciclo, segundo ciclo y educación media. En la fotografía ustedes pueden ver que así como hay niñas y niños muy pequeños sentados aquí en primera fila, por acá atrás hay uno que hasta tienen barba. Eso eran mis regalones de enseñanza media. Ahora, como definición, para hablar y entender qué es efectivamente un aprendizaje basado en reto, se aborda a través de un reto genérico, pero del cual también se pueden desprender otros retos pequeñitos. En el caso puntual de cómo lo resolví en esa oportunidad para el trabajo que yo desarrollé en este establecimiento, fue el montaje de un repertorio musical común que estaba adaptado por grado de dificultad según el nivel. O sea, en la misma canción se enseñaba para cuarto medio y para primero básico, pero obviamente el de cuarto medio tal vez lo hacía con una partitura convencional, con una lectografía con un nivel ya avanzado, y el de primero básico, que estaba recién aprendiendo a leer y a escribir, lo hacía con otro tipo de metodología para poder aprender la pieza, y obviamente también el grado de interpretación instrumental, la dificultad de la pieza misma, estaba obviamente adaptada para las dificultades estaban adaptadas al nivel de cada uno. Pero en el fondo lo que aprendía uno en primero básico y lo que aprendía el otro en cuarto medio estaba hecho para un mismo fin en común, que era participar de este reto, que era la implementación de esta orquesta que sonaba en presentaciones en vivo. Ese era el reto. El reto era llegar a la presentación en vivo y hacer este montaje que tenía mucho más que ver con solo tocar, tenía que ver con el vestuario, con la puesta escénica, con la iluminación, con la amplificación, por ende, todos asumían un rol específico y todos eran igual de importantes. No había una participación más protagónica de uno referente al otro, todos eran igual de importantes, aun cuando el trabajo era tan distinto en cuanto al rol que cumplía uno con el que cumplía el otro. Los retos conllevan el aporte de soluciones concretas que se pueda beneficiar ellos y la sociedad. Yo hablo de la experiencia de esta orquesta, pero esto puede ser un reto implementado en distintas áreas, ya eso ya no está sujeto a discusión. Ahora, en el caso mío, el beneficio de la sociedad era la retribución a través de la presentación, o sea, nosotros presentábamos conciertos con esto, para la comunidad, que en este caso eran los padres más apoderados, y a veces también nos invitaban a encuentros donde se podía mostrar el trabajo, y siempre llamaba mucho la atención justamente el que fuera una orquesta tan heterogénea en sus componentes, porque claro, la otra experiencia, las que son tradicionales, tienen que ver con el otro enfoque, que es seleccionar a los mejores, o seleccionar a aquellos que tienen mayor habilidad y trabajar solo con ellos, y probablemente el rango etario también es similar en ese tipo de contexto, o solamente los de media, o solamente segundo ciclo. Bueno, son enfoques diferentes. Ahora, todo esto se hace siempre bajo la guía de un experto disciplinar, que en este caso es el rol que cumplen los profesores y profesores. Bueno,
yo presenté este proyecto en formato proyecto, obviamente, y aquí entramos a hablar del documento, del el tipo de presentación, la forma como yo voy a organizar esto de manera secuencial en un documento formal. Como profesores y profesores del sistema, nosotros estamos acostumbrados a planificar, desarrollamos instrumentos de evaluación, en algún momento nos corresponde hacer el compilado de todos estos productos en un solo soporte que se llama portafolio, por ejemplo, y son distintos formatos para organizar y presentar el trabajo y finalmente se van a constituir las herramientas en las que con las que nosotros vamos a trabajar de manera ordenada. O sea, ninguno de nosotros anda improvisando por la vida realizando nuestras clases. Pero entonces este proyecto simplemente es una presentación distinta a la que uno está acostumbrado. O sea, los elementos esenciales que uno ya conoce siguen estando presentes. Uno sigue planificando, o sea, sigue habiendo temporalidad en la secuencia de actividades que hay que realizar. Uno sigue necesitando formas de ir evaluando el proceso y la implementación, ¿ya? Por lo tanto, la estructura eh, no hay que descuidarla. Ahora, lo que les comentaba, la confusión que yo tuve por un tiempo respecto a lo que estaba haciendo tenía que ver con que yo estaba trabajando esto mediante el diseño de un proyecto, pero en realidad la metodología que yo apliqué y aplicaba era la metodología basada en retos. Por eso le digo que de repente uno se confunde con respecto a qué es lo que uno piensa que está haciendo versus lo que realmente está haciendo, ¿no? Nos pasa a todos en algún momento. ¿Qué es un proyecto? Si se dan cuenta, hablamos harto de aprendizaje basado en proyectos y definimos qué era eso, pero un proyecto en sí, el documento como tal, es un esfuerzo que se lleva a cabo en un tiempo determinado. Todos los proyectos tienen una temporalidad definida, puede ser a corto, mediano o a largo plazo, y eh, tiene que lograr un objetivo específico de crear un servicio o producto único mediante la realización de una serie de tareas y el uso efectivo de recursos. ¿Por qué? Porque un proyecto no es un recurso que se va a supeditar al contexto educativo. De hecho, no es en el contexto educativo donde nace la implementación de proyectos. Hay proyectos comerciales, hay proyectos industriales, están presentes en todo orden de haceres de la cotidianidad, en todas las dimensiones. Bueno, la habilidad de gestión de proyectos de innovación educativa en este específico se define como la capacidad de preparar, dirigir, evaluar y hacer seguimientos de un trabajo complejo. Sobre todo es indispensable el seguimiento y la evaluación. ¿Por qué es indispensable la evaluación? Porque recuerden, en esta perspectiva no estoy evaluando para calificar, no es el fin último poner una nota. Estoy evaluando el grado de cumplimiento de los objetivos y esto me va a servir para que yo haga un análisis de de qué tan bien resultó la implementación del proyecto para una futura, para desarrollar planes de mejora, para que en las futuras implementaciones ya existan remediables y no se vuelvan a repetir aquellas cosas que fueron debilidades detectadas. Para detectar las debilidades hay que sentarse a reflexionar. Bien, con esto, colegas, concluyo mi presentación. Me tomo un vasito de jugo y quedo atento a todas las inquietudes que ustedes puedan manifestar al respecto. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por su presentación. Em, Bien, damos el espacio ahora para que puedan realizar sus preguntas o pedir la palabra a través del chat. Utilicemos el chat como medio para que estemos un poco más ordenados y no estén conversando todos, digamos, al mismo tiempo, ¿ya? Yo les voy a ir dando la palabra a cada uno, por favor. Sus inquietudes, algunas preguntas o bien algunos comentarios que quieran hacer. Patricio Vargas, por favor, adelante.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, ¿cómo podemos abordar el ABP en tiempos de pandemia? Aparte del ejemplo que usted mencionó, en donde podemos integrar varias asignaturas a través de una guía de aprendizaje. Eso es lo que entendí, ¿verdad? Es que no hay una sola manera, una sola estrategia para poder abordarlo. Eso es la ventaja que tiene el ABP. Es muy flexible y se adapta a todos los contextos. O sea, a ver, ¿cuál es el cambio primordial aquí? Que, bueno, la verdad, el ABP, obviamente, ni ninguna de estas estrategias fue diseñada en su planteamiento, en su génesis, para abordar el contexto en el que nos encontramos. Todas las bases teóricas que sustentan estas teorías, estas metodologías, fueron diseñadas pensando en contextos presenciales. Y en ese sentido, eh, lo que uno ve ahora en lo inmediato es que no ha habido nada que supla la presencialidad, la socialización entre estudiantes que antes se podían ver, se podían tocar, podían interactuar de forma presencial. En cambio ahora la interacción que se produce en los que se están conectando se está realizando así como lo estamos haciendo nosotros ahora a través de las pantallas. Por eso también ha sido relevante y preocupante el que en estas conexiones con los estudiantes haya tanta pantalla apagada, porque una pantalla apagada involucra que hay un estudiante que está, pero que no está. Y eso, si lo piensan un poco, es terrible. Pero el tema es que en este contexto específico, a lo más que nosotros podemos aspirar, sea cual sea la metodología que estemos implementando, es a llegar a vernos y a interactuar a través de la plataforma virtual. O sea, nos vemos y interactuamos a través de esta pantalla, como lo hacemos en este momento. Fuera de eso, que no, ni esta ni ninguna otra de las metodologías pueden contrarrestar, todas las estrategias que usted pueda implementar son iguales de válidas, siempre y cuando se llegue al resultado. Y al resultado se llega a través del proceso que vive el estudiante. Le insisto, puede hacerlo un profesor solo, desde su asignatura, pero también lo puede hacer como trabajo colaborativo con sus otros colegas. O sea, es un camino más largo al principio, pero el resultado es incluso mucho más profundo. Así que todas son alternativas igual de valiosas. Usted puede adaptar y hacer todas las adaptaciones que estime conveniente, siempre y cuando no descuide aquellos principios y las características generales que definen que esto sea el aprendizaje basado por proyectos. ¿Por qué? Porque si no, no significa que lo que usted está haciendo esté mal, sino que ya no es el método, ¿no? Muchas gracias. Por aquí había una pregunta anteriormente de Javier Hernández. ¿Qué experiencias tiene en ABP en el contexto actual? O alguna sugerencia, por favor. La verdad es que el contexto actual a todos nos pilló a secas. Y en ese escenario, hasta el momento, ninguna experiencia presencial, o sea, en la que yo esté interviniendo de manera directa, porque nuestros procesos desde la universidad se desarrollaron de forma distinta. Yo estoy a cargo de una asignatura, yo ya no estoy realizando enseñanza-aprendizaje como lo hacía cuando trabajaba en establecimientos. Y la asignatura que yo llevo es una asignatura teórica que tenía por programa un producto muy, muy concreto que desarrollar y que era un proyecto artístico. O sea, pero insisto, eso no era aprendizaje basado por proyecto, por eso hay que tener súper claro qué es y qué no es. Mis estudiantes en ese curso tuvieron que desarrollar proyectos, pero esos proyectos estaban intencionados, o sea, ellos no podían partir de la base de una pregunta que tenían que resolver. Los proyectos que ellos desarrollaron estaban basados en problemáticas específicas que estaban contextualizadas en los centros de prácticas donde ellos intervinieron. Entonces se da cuenta, no es lo mismo
aun cuando están presentes muchos de los elementos. El levantamiento de información, aquello que ellos utilizaron para hacer la fundamentación y la justificación de sus proyectos, se hizo mediante el levantamiento de información que tiene más que ver con metodología de investigación. No es lo mismo. Ahora, ¿cómo se ha visto esto dentro del contexto de pandemia? No de una manera muy distinta a cómo se ha visto cualquier otro enfoque, y vuelvo a insistir en eso. O sea, lo que cambió radicalmente este escenario ha sido la pérdida de la presencialidad. Yo en este momento no tengo la posibilidad de ir a hacer levantamiento de información en terreno, pero sí tengo la posibilidad de consultar bibliografía. Eso no se ha perdido nunca. Y ha brindado esta oportunidad, este periodo ha sido una oportunidad incluso para poder descubrir muchas cuestiones que antes siempre han estado ahí, pero que como no eran necesarios conocerlas, saberlo, disponer de ellas, uno no las conocía necesariamente. Ok, muchas gracias. Le damos la palabra a Maureen Moreira, si se encuentra por aquí conectada. Acá estoy. ¿Se escucha? Sí, sí, claro, muy claro. Sí, bueno, yo quería consultar, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuál es el tiempo ideal como para trabajar con este tipo de proyecto? ¿Usted se refiere al tiempo de implementación o al periodo dentro del año, del calendario escolar? Las dos. Bueno, en cuanto al calendario escolar, no hay un tiempo más apropiado que otro, porque usted puede trabajar con esta metodología el año entero, en cualquier época. Solamente hay que velar que el objetivo de aprendizaje esté bien identificado, porque es que hay que resolver. O sea, no estamos aprendiendo contra reloj. Nos está pasando el contenido por pasarlo para que después se descarte y se pase al siguiente, sino que hay un proceso que es el que importa y hay un aprendizaje que es el que importa. Y ninguno de estos proyectos puede demorar menos de un mes, porque si usted hace una pregunta que se resuelva con tiempo inferior a eso, entonces significa que no hubo profundidad en la adquisición de conocimiento, porque esto tiene un proceso que tiene que asegurar que el estudiante investigó, que recopiló información, que debatió con sus compañeros, que compartió esta información, que decidieron qué era pertinente y qué no. Todo eso lleva tiempo. Se tiene que desarrollar con suficiente tiempo para que el tema se agote, porque ellos interiorizan de esto, se transforman literalmente en expertos de su tema para darle respuesta a la pregunta. Por ejemplo, si yo le pregunto a un estudiante, a un grupo de estudiantes, a ver, si el Estado es protector, es garante de protección de sus ciudadanos, esa no es una pregunta que se resuelva en una semana o en 2 semanas, porque los alcances que tiene la respuesta de eso y lo necesario que es investigar las distintas aristas de que el Estado, cuáles son los roles, de uno como ciudadano, y usted se da cuenta que esos temas no se agotan en un periodo corto de tiempo. Ahora, idealmente tampoco esto puede sobrepasar un tiempo mayor al que nosotros tenemos por programa. No puede un proyecto comenzar o solamente enfocarse en un tema por un tiempo muy extendido, porque entonces dejamos también de cubrir muchos otros que puedan emerger. Gracias. Gracias. Por aquí nos señalan desde el Liceo Carlos Ibáñez del Campo. Carlos Lizana dice que actualmente están trabajando en base a ABP con la especialidad de administración y con trabajo colaborativo entre las profesoras de inglés y de especialidad. Y eso dura durante todo el segundo semestre, que bien, conocen ya la metodología. Por otra parte, hay unas preguntas también aquí en el chat. Disculpe, era una profesora de ¿Sí? inglés, con la Una profesora profesora de de inglés. sí, con la profesora de tercero. Ah, perfecto.
Y ustedes Perfecto. ellas O dos sea, están con la... trabajando un proyecto y el proyecto se va a desarrollar durante el semestre completo. No, no, nada que ver. Lo que pasa es que estamos trabajando, son varios proyectos. Como estamos en pandemia, los estudiantes tienen que generar la idea de proyectos para la especialidad. Y Eso. se invita, bueno, la idea en un principio era que trabajaran muchos más profesores, pero vamos a trabajar con una de las profesoras de inglés durante todo el semestre. Ahora, Una experiencia nueva para nosotros trabajarlo así. se me olvidó señalar adelante, pero ahora es pertinente que lo diga. Usted, si por ejemplo tiene un grupo de 40 estudiantes, no significa que usted hace un grupo de 40. Eso no es viable. Idealmente, si usted tiene grupos grandes, usted hace grupos de máximo 5 integrantes. Eso es lo que conforma un grupo de trabajo colaborativo. Y si usted tiene 3, 4 grupos en un curso, cada uno puede tener una pregunta diferente. Por lo tanto, desarrollar un proyecto distinto en base a una temática que puede ser en común, pero la pregunta, al ser distinta, le da un enfoque diferente a cada una de. Entonces, usted en paralelo puede tener, después de un determinado periodo de tiempo, resultados distintos que se comparten entre sí además. Entonces se va en paralelo enriqueciendo el trabajo en base a la investigación de un grupo, del otro y del otro. Como estrategia, yo le insisto, aquí no hay una fórmula única. Estas son las estrategias más utilizadas, las que mejores resultados han obtenido, pero insisto en el hecho de que aquí yo no le entrego ninguna cosa dogmática. Aquí hay muchas formas de hacer adaptación y cada uno conoce su realidad, su contexto. Y para cada uno es más o menos atingente una manera, un enfoque u otro. Lo que sí hay que tener claro es qué es y qué no es y cuáles son los mínimos que se necesitan para establecer calidad en cuanto al proceso. Y que el centro fue el foco de lo que estuvimos conversando el día de hoy. Insisto, uno no queda experto en algo así haciendo un encuentro de hora o 2 horas. Hay mucho recorrido que ir haciendo en esto y bueno, la premisa, al igual como en los enfoques mismos, es aprender haciendo. Bien, recordarles a todos y todas que el profesor Franco pone a disposición la presentación, por tanto la vamos a compartir vía correo electrónico a través de los correos que ustedes señalaron al momento de la inscripción. Por otra parte, esta sesión está siendo grabada. También la vamos a compartir con ustedes, ya para que no tengan acceso a ella. Si hay algunas cosas que quieran revisar posteriormente, no hay ningún problema. Bien, el profesor Eduardo estaba pidiendo la palabra. Profesor, adelante. Ya, buenas tardes. Franco, mira, te voy a hacer una consulta, porque al parecer, eh, por harto tiempo yo soy del Liceo Industrial de Puerto Montt. Nosotros ya estamos trabajando en forma colaborativa. El desempeño que tú has dicho ya se está realizando. Se realizó una distribución de como ustedes lo pusieron a través de humanistas. Se está trabajando con los sistemas priorizados. Nosotros las especialidades, que es mucho más complicada, ahora con lenguaje, matemática, inglés e historia. Entonces nosotros ahora el tiempo que nos dan es de a lo más serían 2 semanas. Una semana para que se entregue la guía y que además se entregue el trabajo, y a la semana siguiente ya tener respuesta y después mandar una cápsula. O sea, tenemos muy acotados los tiempos para poder trabajar los alumnos con el módulo que se está colaborando. Por lo tanto, creo que un trabajo ABP en este tipo de pandemia, estábamos hablando solamente una cosa particular, creo que no sería muy buena o muy rentable, pero sí el trabajo que tú dijiste, que para mí
Lo he estado haciendo por miles de tiempo, pero recién me acabo de colgarle nombre, que no sabía, que es el famoso aprendizaje basado en retos, ya que ahí tengo más tiempo acotado y para poder realizar la entrega y el feedback al alumno del logro de lo que se espera de él. Por lo tanto, el ABP en colaborativo es mucho tiempo. Estamos hablando que mínimo tiene que haber 2 o 3 semanas una respuesta. En cambio, con la forma que está pidiendo el reto, estamos pidiendo evidencias, por lo tanto es necesario, creo yo, que darle mayor énfasis al trabajo de aprendizaje basado en retos. Gracias, ese yo creo que sería mi... Le agradezco muchísimo su intervención y que pueda contarnos la experiencia específica que le ha correspondido vivir, porque justamente de eso hemos estado conversando todo el rato. No hay un enfoque que pueda atribuirse ser la panacea, la solución para que pueda ser aplicado en todos los contextos educativos, porque todos tienen su realidad y sus adecuaciones particulares. Y usted ha dado un claro ejemplo de cómo un enfoque no es tan adecuado, aun cuando sea el que sea escogido, versus otros que pueden ser más apropiados para la realidad, incluso la realidad tal vez de usted como profesor de una disciplina específica, y no necesariamente es la realidad y el contexto de todos, pero hay que atender también a eso. Dentro de un mismo establecimiento pueden existir contextos distintos entre los profesores que se dedican a una especialidad o a otra. Y eso es así. O sea, estamos hablando de un periodo en el cual, más allá de hacer una bajada impositiva de aquello, de cómo alguien piensa que va a tener que realizarse las actividades para todos por igual, es un gran error, es que cada uno de los establecimientos y los profesores pueda tener la suficiente autonomía de escoger o de determinar cuáles son las estrategias que en su contexto específico van a funcionar mejor. Porque si se dan cuenta, nosotros hemos estado conversando y yo, a pesar de que hablé de 2 metodologías, en realidad me dediqué más a una, porque es la que en estos momentos, al parecer, se va a implementar con mayor frecuencia en este nuevo contexto, pero en realidad ustedes se dan cuenta que no es la única manera, y hay muchas otras más de la cual no hemos conversado nada, pero que también están a disposición. O sea, si usted no tiene los tiempos que requiere hacer un ABP, pero tiene suficiente tiempo y habilidades para desarrollar aprendizaje a través de estudios de caso, por ejemplo, uno no es más válido que el otro, o mejor que el otro. Ambos, además, comparten tantas características generales en común como metodología activa del aprendizaje, que en esencia buscan lo mismo, con medios diferentes. Así que muchas gracias por su relato. Tengo una consulta. Gastón, por acá. Gastón, adelante, por favor. Buenas tardes. Muchas gracias por su presentación, profesor Franco. Mi consulta es, nosotros más o menos tenemos por unidad, a nivel nacional, por cada unidad tenemos alrededor de 4 o 5 objetivos como promedio. Y de cada objetivo de aprendizaje se desprenden en promedio 5 o 6 criterios de evaluación. Y que hay que trabajarlos. En condiciones normales hay que trabajarlos. Entonces uno quisiera, yo soy profesor de ciencias naturales, y quisiera hacer muchas cosas, pero también tengo que pasar lo que me piden, porque después viene una prueba nacional, y si me preguntan, ¿y usted pasó eso? Yo le voy a decir, sí, pero lo hice con un trabajo, no sé, de poesía, relacionando las ciencias naturales con la poesía, porque lo puedo hacer, yo puedo hacer ciencia en décimas, puedo cantarlo en décimas si quieren.
y guitarrearlo. Pero, y si me preguntan por los criterios de aprendizaje que se tenían que pasar, voy a quedar con vacíos, ¿me entiendes? Porque la gran cantidad, estoy hablando de un problema a nivel nacional, la gran cantidad, el problema que yo veo es que tenemos muchos criterios de evaluación. En lugar de integrarlos a menos criterios, parece que cada año que pasa ponen más. No sé si estoy equivocado. Entonces, Sí, nos vamos llenando. no, no, o sea, no está equivocado si todos sabemos lo que es estar dentro Sí, entonces yo y que en quisiera... lugar de podar la mata siempre crece más, pues. Es así. Sí, Pero ahora, exactamente. Entonces, mire, yo en mi creo que debiera solucionarse ese tema a nivel nacional, ¿no es cierto? Y también es bueno hacer, por lo menos, partir con algo, 1 o 2 por semestre, por curso. Porque ahí uno puede hacer una distribución por unidad, por ejemplo, hacer una actividad por lo menos exacto. por unidad, más Yo que le, por lo- objetivo. yo le digo, aquí no hay una fórmula única ni específica, las adaptaciones las hace cada profesor y cada establecimiento, pero Ujú. aún así, en mi experiencia le puedo contar de que haciendo trabajo articulado hacia otras asignaturas, al menos desde música tiene Sí, la particularidad, fíjese, sí, de que es una asignatura que con suerte si uno la tiene implementada en un establecimiento va a tener 2 horas semanales. Y yo tengo que en 2 horas semanales hacer maravillas, versus mi colega de lenguaje de matemática que tiene 8 horas para trabajar su asignatura con los estudiantes. Y la sí. Y cantidad, para terminar, ahí tenemos una prueba SIMSE que parece que ya no se va a hacer este año, pero también es un indicador para la escuela y es importantísimo que la escuela tiene que entregar buenos resultados. Si creo que son 2 o 3 resultados negativos y empiezan por los problemas graves, digamos. Entonces siempre hay que ir enfocado en mejorar, ¿ya? Y uno quiere aportar en eso, pero de repente son las circunstancias, digamos, las que te llevan a decir, chuta, ¿qué priorizo? Y ahí uno entra a sí, bueno, planificar y a tratar de hacer lo que se puede, digamos, de cumplir. Y hay muchos que no, digamos, muchos objetivos, muchos criterios de evaluación que no se pasan, estoy hablando en general, ¿eh? Porque yo he conversado con otros profesores, y hay habilidades que no se trabajan, ¿me entiendes? Y probablemente con este tipo de actividades las habilidades se puedan desarrollar. Entonces, eso es un poco mi apreciación, digamos, un problema de estructura grande de que venga de arriba. Nosotros, lo creo que los profesores hacen su mayor esfuerzo, yo he visto profesores capísimos, muy buenos, entonces, todo esforzado. Así que, gracias. bueno, yo en parte, no rebatiendo lo que usted me está diciendo, usted me está hablando acerca en base a su experiencia y eso, yo no le voy a decir que eso está bien o está mal porque es lo que le ha correspondido vivenciar nada más. Pero asimismo, en la misma presentación yo le pongo casos específicos de establecimientos que al comenzar a trabajar con ADP, subieron sus porcentajes de índices cuando ellos partieron hace 5 o 6 años atrás con los resultados bajos a nivel regional. Por lo tanto, es interesante conocer esas experiencias para entender y responder lo que usted está preguntando, cómo lo hicieron, cómo lo hacen. Se trabajan todos los objetivos, se decide, se hace una poda curricular dejando aquellos que son esenciales o que son en común, o un mismo proyecto, a pesar de que tenga una pregunta, puede tener más de un objetivo de aprendizaje. Ese tipo de respuestas solamente se contestan cuando uno hace estudio del caso, o sea, cuando uno ve ejemplos concretos de establecimientos o de experiencias que lograron implementar esto y lo hicieron con resultados comprobables. Así que por eso el material que les va a llegar lleva estos links para que ustedes puedan hacer la investigación propia, porque, bueno, insisto, 2 horas aquí es muy poco tiempo como para poder abordar temas que ustedes ven que son muy grandes, muy amplios. Bien, vamos a nuestra última intervención. Damos la palabra a Mauricio Vargas, por favor. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, aquí estamos. Buenas tardes. Adelante, por favor. Una pregunta para Franco. Sí, lo había puesto en el, pero
se puede hacer de esa forma, no hay problema. ¿Cuál sería una buena estrategia para evaluar los aprendizajes de los alumnos de manera efectiva, tomando en cuenta los tiempos que estamos viviendo, ya la educación a distancia? Para Franco. Le voy a pedir que por favor me pueda repetir de nuevo porque le escuché entrecortado. Ya. Franco, ¿cuál sería para ti una estrategia para evaluar los aprendizajes de los alumnos de manera efectiva, ya? Considerando los tiempos que estoy viviendo, ya la educación a distancia. De nuevo le escuché entrecortado, pero más o menos a ver si que le estoy entendiendo bien. ¿Me está preguntando por estrategias evaluativas? ¿Sí? ¿Cuál sería una buena estrategia de evaluación para lograr los aprendizajes de los alumnos de manera efectiva, pero tomando en cuenta los tiempos que estamos a distancia? María Jesús, ¿tú escuchas bien Sí, también en el chat está la pregunta. ¿Puedes A ver, revisar desde vamos a ahí? revisar. Señor Correa Mauricio dice, Vargas. ¿cuál sería una buena estrategia para evaluar los aprendizajes de los alumnos de manera efectiva, considerando la educación a distancia? Bueno, en educación a distancia, hacer observación directa es imposible, descartada. Pero cualquier instrumento de evaluación que permita medir procesos, pero procesos comprobados, o sea, a contraentrega de productos o de avance o de estado de avance o de conversaciones, si se juntan, si tienen clases sincrónicas y se juntan a ver cuáles son los estados de avance del proyecto, se puede ir evaluando presencia, ahí sí se puede ir evaluando presencia o ausencia de niveles de logro. Se puede evaluar lo mismo que se evalúa en todos en cualquier otro contexto, en el contexto de presencialidad. O sea, usted va a abordar la adquisición de conceptos. Si el estudiante, el grupo, domina los conceptos propios de lo que está investigando, va a evaluar la habilidad de poder producir, de poder crear. Por lo tanto, hay un procedimiento que va a evaluar a lo mejor la secuencia en la que desarrolló las actividades y va a evaluar además la actitud, si el estudiante está comprometido con el trabajo, si el estudiante participa de forma colaborativa, si hay interacción en diálogo, debate, todo está tributando a la evaluación del proceso. Y eso usted puede decidir si lo va a evaluar por etapas, o que es lo ideal en realidad, o si lo va a evaluar al final, que es lo que no deberíamos hacer nunca. Por lo tanto, no hay una estrategia mejor que otra, sino que aquella que se adapte de mejor manera al tipo de proyecto y a la etapa del proyecto. Y son las mismas que nosotros conocemos de siempre. O sea, hasta les decía yo en la presentación, incluso si usted va a hacer una prueba objetiva, la prueba objetiva puede estar hecha en base a la articulación de la asignatura. O sea, una misma prueba objetiva diseñada por 2 o 3 profesores con preguntas que tributen a cada uno de los objetivos de aprendizaje de las distintas asignaturas que están trabajando en conjunto. Bien, muchas gracias. Perdón, María Jesús. ¿Sí? Por supuesto, como es todo esto, en algún momento hay que presentarlo. Recuerde que al principio hay que ponerse de acuerdo en una sola cosa, que es cómo se presenta esto al final. Usted va a presentar esto, usted, me refiero al grupo, va a hacer un video, va a grabar una cápsula, va a hacer una exposición oral. Y bueno, si usted va a hacer una exposición oral, al lado de la exposición oral usted va a tener su lista de su escala de apreciación probablemente para ir midiendo el nivel y ahí usted tiene los criterios propios de cualquier exposición de la exposición en general, pues, de cualquier asignatura y en cualquier contexto. Ok.
A modo de cierre, nos interesa conocer los principales conceptos que resultan importantes para ustedes en esta sesión didáctica. Para ello queremos invitarlos a ingresar a www.meti.com e ingresar el código que se va a visualizar en pantalla. Comparto con ustedes. Por favor, me indican que si logran visualizar. ¿Sí? Sí, por acá yo veo la pregunta. www.meti.com y ahí aparece el código 5582191. Eso lo pueden ingresar. Ahí va a aparecer la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los principales conceptos que destaca esta sesión didáctica? Van a tener 3 espacios, tres respuestas. Por favor, incorporar los conceptos que más destaquen de toda esta reunión, de esta sesión didáctica. Quedan invitados entonces. Preguntan en el chat cuál es la página, y la página aparece en la parte superior. Arriba, aquí. Dice go to www.menti.com. ¿Sí? Está aquí arriba en la pantalla. y el código está al final. Ahí. 5582191. Ok, y aquí empezaron a aparecer nuestras primeras palabras importantes que se destacan dentro de esta presentación. No sé si todos logran visualizarlo. Bien, autoaprendizaje, ganas de mejorar, trabajo colaborativo. Si nos damos cuenta, en la medida que varios vayan coincidiendo con algunos conceptos importantes, este concepto se va a visualizar cada vez más grande, ¿sí? Por tanto, aquí ya estamos destacando algunos como trabajo colaborativo, ¿verdad? Está creciendo ese concepto colaborativo, también autoaprendizaje, articulación. Bien. Evaluación formativa. Bien, tenemos ya varios conceptos. Aún hay personas que están respondiendo. Bien, vamos a esperar unos segundos más para ya tener este puzzle armado. Bueno, cabe destacar, ¿cierto?, algunos conceptos como integración, articulación, colaborativo. Definitivamente el trabajo colaborativo ha primado aquí, ¿verdad? Trabajo en equipo, ¿sí? Autoaprendizaje, integración, coevaluación, ¿sí? Bien. Bien. Creo que por ahí estamos. Bien. Profesor Franco, lo dejo a usted para que nos entregue sus principales conclusiones. Bueno, me agrada mucho que trabajo colaborativo aparezca como tema reiterativo, porque es lo esencial en cualquier metodología activa que desarrolle. Y
Me alegra que se comprendiera bien. Yo vuelvo a insistir, en 2 horas no salimos expertos en la implementación y todo lo que conlleva, pero es un buen punto de partida haber hecho esta aproximación, que era lo interesante. Yo traté de abordar de forma muy sintética aspectos que se deben desarrollar en un periodo de tiempo para poder ejecutar y para poder interiorizarse y volverse expertos en la Chao. Y en ese sentido, me agrada leer cuáles han sido las tendencias con aquello que ustedes, donde ustedes ponen el foco principal. Eso está bien. La invitación, más que todo, es adentrarse en estas metodologías, aplicarlas como formas de desarrollar las clases. ¿No? Insisto, no hay una que sea mejor que otra, todas se adaptan a los contextos en los que uno participa, incluso algunas son más adecuadas para determinados contenidos que otros, pero el punto de inicio es tener la iniciativa de poder llevar nuestras prácticas docentes a este tipo de metodología. Eso es lo principal. Así que muy agradecido de esta instancia y por la gran participación de ustedes también, agradecido de los colegas que han preguntado y han contribuido también con sus aportes a esta discusión. Y bueno, si es que se abre la posibilidad de hacer cursos más profundos al respecto, que sean, hay harta oferta hoy en día, sin ir más lejos, creo que la semana pasada revisando Facebook, que me tiene, cada cosa que yo hablo aparece alguna publicidad asociada, ya me estaba enviando a cursos de capacitación implementados por ATES, que ya vieron que esto es lo que se está comenzando a trabajar, y hay en estos momentos ofertas para poder adentrarse más con la profundidad que esto amerita. Por lo tanto, hay posibilidades. Me encargué también de dejarles los links para que ustedes puedan investigar, porque esto requiere mucha investigación también. La autoinstrucción es muy importante en la actividad que nosotros desarrollamos. Y es importante conocer los marcos teóricos que sustentan estas metodologías y también conocer experiencias, insisto, hay que conocer las experiencias de modelos exitosos. Y también me aseguré de encontrar una página que es un repositorio donde ustedes tienen muchos ejemplos ahí armados de actividades que pueden llevar a la práctica sin mayor complejidad, en el sentido de que no van a tener que diseñar desde cero. Por lo tanto, pero todo eso conlleva muchísimo más tiempo, insisto, de lo que pudimos hacer ahora. Pero me voy tranquilo, contento de haber podido compartir con ustedes este espacio y ojalá haberlos dejado inquietos respecto a todas las posibilidades que esto brinda. Así que muchísimas gracias a todas y a todos. Sí, agradecemos a cada uno de ustedes por la participación y bueno, aprovecho este espacio para invitarlas para el 10 de septiembre a eso de las 15 horas. También vamos a estar trabajando con una temática que se denomina de lo presencial a lo virtual, retos y desafíos para la educación. Dejo extendida la invitación, probablemente a sus comunidades educativas, a sus directores, directoras, jefes de UTP, les va a llegar esta invitación. Así que aprovecho de darles este aviso. Muchas gracias por su tiempo y por su participación. Nos vemos en otra oportunidad.